que cuca esta partecita otra vez, hombre. Entonces, esa vaina es bacancita. Entonces, eh, ¿por cuál quieren que empecemos? ¿Por el de Emma Suns o por el de continuidad de los parques? Eh, Por el de Emma. por el de Emma Suns. Por el de Emma Suns, listo. Sí, Bueno, primera pregunta ahí sobre el de Emma Suns, así como que facilito esa. Entendimos el cuento fácilmente, nos pareció difícil en algunos aspectos, las palabras, la estructura, ok. a mí me pareció muy fácil y muy directo. O sea, mira que vos decís que todavía lo estás como entendiendo y yo como que no le vi muchas capas a la historia. O sea, como que lo vi directamente, como decía ahí, y me pareció un cuento muy sencillo y una línea muy fácil de seguir desde pues como desde el punto en que establecieron el drama hasta el desenlace. Yo vi una línea ahí muy directa y no le vi muchas capas a la vuelta. O sea, de pronto al Eh, otro sí le vi como como ese look que tiene ahí, como entretenido, como esa... Pero a este de Masons me parece una historia directamente como se leía y ya estuvo. O sea, sí, sí, una historia pues así como pasional, como fuerte. Sin embargo, digamos que no me pareció difícil de entender. Directamente la leí como, y no sé, como que me pareció más bien típica la forma en que se establece como el drama y se dicen cosas sin decirse para añadirle a eso como una tensión ahí de lo que no se dijo, pues una vaina ahí, como un suspenso chévere, pero no me pareció difícil de entender. ok, bacano. El Diegui. Pues a ver, a mí lo que me pasó, yo creo que eso me pasa con casi todas las lecturas, y es como también como la manera en que yo entiendo el inglés, es que pasan cosas a las que yo no les paro bolas, digamos como que entra un personaje y yo no le paro bolas, pero sin embargo yo sigo leyendo porque le va a encontrar sentido al nuevo personaje. ¿Sí me entiendes? Eso me pasó ahí. Dije como, ¿quién putas es quién? ¿Esa quién es? ¿De dónde apareció? Yo siempre me devuelvo, yo leo un nombre raro y yo como que, ¿cómo se llama este marica? Y yo me tengo que devolver. Entonces tuve que devolverme para ver qué es el nombre de la empresa. Entonces yo, bueno, este man es uno de los tales de la empresa, pero yo no soy capaz de seguir leyendo si ya leí el nombre de alguien y no sé quién es. Pero Mira que depende. esos detalles lo da el mismo cuento. Era como que no sé quién, que antes era el administrador, pues, o el gerente, y ya luego fue el Ajá. dueño. Sí, no, Entonces pero eso es lo que va yo lo puedo aclarando el cuento. leer directamente y tres renglones debajo ya se me olvidó. Es Ah, una ok, ok. que es que me distraigo mucho mientras leo. O sea, yo estoy leyendo y entre una línea y la otra, sí, pensé en otra cosa, así, o sea, como que para lograr meterme bien, la historia me tiene que embelezar, pues, y me demoro, o Ok, ok. toca releer mucho, pues, y sí, siendo un cuento corto, como que no entré, no llegué a entrar a esa, pues como que no me capturó del todo cuando yo ya estaba, pues sí, como que pienso en otras cosas aleatoriamente y no soy capaz de parar la mente ahí. Listo, Pero, listo. pero sí. Willy, Diegui, termina, porfa. ah, Pero Diego. espérate que Diegui no haya terminado. Pues menos mal me preguntaron a mí, pues. Y no, y ya básicamente fue eso, parce, pues igualmente difícil de entender no estuvo. De Ok, hecho, es como muy, sí, como que lo que decía Johnny, sigue una misma línea y toda la vuelta, y que, pues bueno, sí, como una especie de venganza y toda la vuelta y tal, especie de venganza, no, es una venganza. Y, y ya, pues, o para mí fue una venganza. Pero era sí, sí, no, catártico, no, sí, sí. una verganza, una La verganza. vergüenza la que le metieron a usted en los ojos ahorita, No. Diegui. Ese es inconsciente, weón. Ahorita hay que ver La cómo retar a verga, este marido. una verganza como muy así. Espere para poder continuar con ese cuento. ¿Qué dice Willy? A ver, Claro, porque claro, yo sí. repito, parce, a mí me dio mucha dificultad, pero yo voy a decir por qué me dio dificultad. Willy. No, yo sí, la verdad estoy en deuda todavía. Yo empecé a leer ese, pero no lo alcancé a terminar del Tiene dos todo. páginas, maricas, con 5 minutos a lo sumo. ¡Hey! No, no, sino que yo no soy capaz o Te lo tengo que comparto. intentar leer varias cosas a la vez y estoy con un libro que estoy ya terminando y quería terminarlo para leer los cuentos y esto y no alcancé a terminarlo. Willy, excusa Entonces, por calmado, eso que weón. estoy como atrasadito. Excusa Ah, pero no, no calmado. importa. Le vamos a hacer un montón de spoiler, Willy, parce, pero para que sepa, No, no pues. importa. Pero tiene que La leer idea el, era el como, cuentecito. Bueno, Ajá. a mí me no, dio es que los mucha voy a dificultad. leer.
Ah, no, no, sí, sí, eso seguro que sí. Pille, pues, a mí me dio mucha dificultad fue por los detalles, parce. Entonces, por ejemplo, a mí me jodió mucho el asunto de esta tipa porque se fue para el muelle. Ujú. ¿Sí Pero, o o sea, qué? en el muelle no es donde está la oficina de este man, donde No, finalmente ese es el desenlace, no. no, no. Ah, ya sé. Nada. No, se Me fue para el falta medio a el buscar un marinero. Claro, Ujú. al principio uno no entiende esta vieja que hace allá. Sí, 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 sí. Exacto. Y luego como que venga, es que la vieja quería era eh, hacer parecer que era una violación, porque si Ujú. no, hay una frasecita parece que lo delata mucho, que, que me gusta bastante, y es cuando dice el asunto pues como de que, esperas, entró en dos o tres bares, vio la rutina o los manejos de otras mujeres. O sea, Mm, esta nena que tiene 18 años se fue para un muelle a, se fue para un muelle a simular ser una prostituta para que un man la violara y entonces luego ir de este otro man y hacer pasar todo como una violación. ¿Sí o qué? Que al final pues ella cuando llama dice pues el asunto, ¿sí o qué? Pero uno pues yo al inicio no conecté eso, no conecté como que venga ya porque se fue para el muelle, ¿sí o ujú. qué? Y ya luego es como que, claro, Sí sí lo tiene conecté, pero me quedé, razón. eso me dejó pensando, de hecho me pareció la parte más propia ahí del cuento, como porque me contó otras cosas del personaje, porque es como si quisiera esta venganza, pero también como como quería sentir como el odio y la desesperación, también como, no sé si para tener un aliciente que la llevara a ese desenlace y le diera más rabia y más odio, qué putas, porque uno dice, a ver, si quiere que eso suceda, pues yo no sé, pues, qué putas, es con un palo, güey, no se hace daño. Y habría otras maneras, pues así, en lugar de ir a que propiamente la violen, weón, ¿sabes? O sea, como que qué necesidad. O sea, es como Pero si... es que pille el asunto de la construcción del personaje, porque en un momentico se nos expresa ese montón de vainas, y es porque el papá le contó a los 12 años ese asunto. ¿Qué le contó? Ah, lo de, Pues pues, lo de que el man, lo de que este Lowenthal lo había acusado de desfalcar la empresa y por eso el papá lo habían encarcelado y que tocó cambiarse de nombre. No sé si se pillaron esos detalles. sí, Eso claro. es lo que a mí me da mucha dificultad al inicio cuando lo leí, porque es como que, venga, hay muchos detalles ahí que encierran lo que es el cuento en sí mismo y que me parece una cuca previamente por eso, porque es como que está tan bien construido que no deja al margen como detalles así sueltos que uno dice, pero bueno, ¿esto por qué? ¿Cierto? Es como Mm, que, ¿no? Entonces el papá estaba en el Brasil y no sé qué, ese tipo de cositas como que, hey, qué cuca cómo el autor encierra precisamente el cuento y en tres paginitas nos dice quién es el personaje, sí, ¿cierto? queda muy Entonces real. la nena convencida a los 12 años de que el papá sí había sido injustamente encarcelado porque Lowenthal lo había acusado. Entonces como que ese tipo de cosas yo no las agarré a la primera parte nunca, ¿cierto? Entonces, ahorita que lo volví a leer como dos o tres veces, como que, claro, claro, es que esto había pasado, es que la nena se levantó y no sé qué, ¿cierto? Ese tipo de vainitas me pareció muy brutal del cuento. Mm, sí, está... Vallejo, ¿qué dice? ¿Cómo están estructurando el La relato? charlita. Sí. No, estamos pensando como que, primero la pregunta es como que si nos dio dificultad leer el cuento o no, y si Ah, lo bueno, sí, sí, comprendimos pues sí. en su magnitud. Yo también me tuve que leer ambos varias veces porque, claro, hay muchos detalles que se escapan a la primera y, y nada, pero al final sí creo que se comprende, o al final creo que comprendí todo la trama, el tema de la motivación, el tema de los planes. No, me pareció chévere, chévere, divertido. ¿Qué están discutiendo puntualmente en este momento? No, así, pues como que si lo entendimos y qué detalles, pues como que llamaban eso la atención. Por ejemplo, a mí me parece muy brutal, no sé ustedes qué piensan, el asunto de que esta peladita, pues era virgen, Ujú, y por la convicción de la venganza, va y hace eso en el muelle. ujú. Ese tipo de cosas me parece como que, uff,
parce. Eso me pareció muy fuerte, pero insisto ahí, weón, es que es como si el personaje hubiera querido sentir la frustración y la rabia para armarse de eso e ir a matar a este man. O sea, porque es que, es más, era virgen, weón. O sea, yo, pues como que se lo podría haber ocasionado ella misma sin pasar por eso. Pero tal vez, no sé, tal vez quería que cuando le preguntaran, ella en serio dijera una verdad, aunque, o sea, como decir la verdad de que la violaron, pero pues como que, o sea, como ya vivir esa experiencia de manera tal que no haya forma de que le digan que está mintiendo, weón. O sea, no sé, Claro, de pronto si ella misma se lo ocasiona y llega y le pregunta, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y ella, no, el man me violó y, no, y pues como que no, no está toda esa rabia en su alma, pues de pronto sí detectan que está diciendo mentiras, o yo no sé. Yo no sé en qué época se sitúa la vaina, pero pues no sé si estábamos en una época donde hay análisis así de ADN y yo no sé qué ondas o qué. Como que no, si eso es la primera frase, parce. Sí, no me El acuerdo. 14 de enero de 1922. Listo, ahí está, ahí está, no hay exámenes de ADN, no hay medicina legal, simplemente ven sangre y ya, eso es todo lo que tenía Eso es lo que... que me parece teso del asunto. Mira que es que el autor mismo sitúa la historia en los años 20, que eso tampoco pues es gratuito. Recordar que los años 20 era como el apogeo de Sudamérica, específicamente de Argentina, Chile, Uruguay, en el asunto pues como de lo industrial. Entonces por eso los muelles y el puerto y el asunto de Ahí esos habla barcos como que vienen pues de dónde, de Holanda, de dónde venía ese man. Finlandia, decía que en Finlandia Era de Suecia. Pero sí, sueco, algo así. en ese puerto de Buenos Aires, en esa época fue donde se inventó el tango y donde pues surgió el tango por allá en el barrio de La Boca y eso era como un puerto donde llegaban marineros de todas partes del mundo, o sea, y de ahí llegó ese el bandoneón y de ahí se construyó todo eso. Entonces yo, de hecho, para la historia me situé con esa imagen. Entonces yo veía en ese puerto como humo y niebla, como oscuridad, pues como que usé más o menos ese paisaje para la historia. Por eso digo que me parece tan brutal el cuento, porque en esos cuatro paginitas, el autor sitúa inclusive esta frasecita: en la esquina subió un Lacrosse. Entonces uno investiga y ese man de Lacrosse fue el primero que inventó, que trajo todas esas líneas El tranvía, ¿no? del tranvía en Argentina. Entonces como que, A mí también me dio parce, curiosidad. Yo, ¿qué monda es esto? ¿Cómo así con la cruz? Claro, y yo lo busqué. Yo, bueno, ya entendí. Claro, sí, sí, entonces sí. mire que más que la propia historia fue pucha, la mentalidad de este tipo para mencionar unas cositas ahí, así suelticas, es que es una frasecita, se montó en un Lacrosse y ya, Ya como con que, eso. ok, ya con eso uno se ubica mucho más en el contexto, ¿sí o qué? Sin tener que detallar Eh, tanto, o sea, como que con unas palabritas así de una parce, persona. ahí mismo lo va situando, ¿sí o qué? Entonces Mm, eso me parece brutal. Respecto a lo que mencionaba Johnny, me parece esta frase que él hace allí, es cómo hacer verosímil una acción en la que casi no cree quien la ejecutaba. Cómo recuperar ese breve caos que hoy la memoria de Emma Suns repudia y confunde, ¿sí? mm, Y eso está ubicado, perdón, específicamente eh, después de lo asunto antes, perdón, del asunto del barco, ¿cierto? Es como que, venga, yo ya estoy decidida a este asunto, ¿sí o qué? ujú, Entonces, me parece brutal cómo esa cuestión de la línea del tiempo, que ya no iba con el papá, que iba en otro lado, ¿cierto? Una peladita apenas de 18 años, ya camellando sola, que no tenía novio ni nada. Entonces, como que yo creo que lo que encierra a Johnny es en ese asunto de que el autor dice como que ella ya era la que sería. Entonces, y con esa frase quisiera como que eh, ligáramos un poquito el otro cuento de Julio Cortázar, pero ahorita pues lo hacemos, pero no olviden esa frase, ya era la que sería, ¿sí? ¿Qué otras cosas les gustó, no les gustó el cuento, que quedó ahí como faltando? a mí eso también que mencionó Johnny respecto a qué necesidad de hacerse, pues, violar de un man o como qué necesidad de eso, me parece que lo explica el último trocito, ¿no? Como cuando dice que a pesar de que la historia era increíble, a todos les pareció cierta, porque básicamente era ujú, cierta, solamente que claro. hay como unos pequeños detalles ahí que
¿Qué? Eso Pero te ella decía yo ahí, sufrió, como que le añade mucha verosimilitud a la cuestión de que en exacto. serio se Entonces, pasó, ella pues. había sufrido el ultraje, Ah, ya. entonces, claro, podía contar la historia pues con esa veracidad. Entonces, como que todos le creyeron por la forma en la que la relataba y precisamente ella había vivido eso. Entonces, creo que también tiene mucho sentido eso para darle ese final al cuento. El tema de qué necesidad, esa es la necesidad, como darle esa veracidad a la historia cuando la contara. También me gustó ese final. Eh, y yo creo que precisamente con eso es bacano como todo el asunto. O sea, como que se cierra bien el Ujú. cuento. Primero inicia con la carta y luego termina con ese asunto muy claro de como que venga, pueden haber sido falsas un montón de cuestiones, las circunstancias, la hora y dos o tres nombres propios, pero lo que sí había sido verdad era el odio, ¿cierto? El ultraje que había padecido. Mm, Entonces, por eso es como que uno se convence. Yo no sé si ustedes simpatizaron de alguna forma con la protagonista, como que, uy, parce, bien. O más bien fue como que, uy, en película tenía que ser una mujer. Eh, la que era tipo, pues no sé si simpatizaron o no, o qué les dio. Yo sí No, empaticé yo con la no. muchacha, sí, total. Es que también se cuenta Ah, desde bueno, su no sé. único punto de vista, ¿no? Como, es como Mm. difícil de Ah, analizar, me parece a mí. esa es la otra cosa de que menciona Alexander, que me parece muy teso, y es que el autor lo está contando pues desde afuera. Y hay una Ujú. partecita en que se deja entrever muy, muy claro ese asunto. Pero dirás, eh, cuando dice como que la vimos, algo nos consta, ¿sí? O algo me consta, fue que la vimos pasar por el puerto. No sé si acuerdan esa parte. No. Aquí en la página, creo que la 2 al final dice, nos consta que esta tarde fue al puerto, Mm. ¿cierto? ¿Acaso en el infame paseo de Julio se vio multiplicada en espejos, publicada por luces desnudas y por sí o qué? Entró dos o tres bares. Entonces, hay un sujeto en off que nos está contando el asunto. Entonces, a mi modo de ver, yo en algún punto lo vi como que pudo haber sido un policía que estaba inclusive pues haciendo como todo el proceso, tal vez, Pero entonces, porque él sabía pero así tan definitivamente que ella fue al puerto y que, bueno, o sea, así que la vieron por ahí y todo, pero pues que pasó esto con el marinero y que ella mintió pues al final, o sea, a mí ese para no, mí es un jueguito del mismo autor entre se sabe, pues porque es el, el narrador omnisciente que sabe todo el asunto, ¿cierto? Pero también, al menos esa frasecita, me dio a mí la idea, no estoy confirmando nada, pero me dio a mí la idea que fue como terminando la investigación, mm, ¿cierto? Por lo que ella al final termina llamando, entonces como que, ok, pudo darse una investigación de que pues empezaron a consultar, como que sí, estuvo en el puerto, pero haciendo qué, ya, pero yo ahí la leo de otra forma porque cuando dicen nos consta, o sea, es como que todo esto es algo que yo les estoy contando, ustedes verán si me creen o no, pero nos consta porque todo el mundo la vio pasar por ahí, entonces ya te lo puedo decir a vos como que a vos y a mí nos consta porque ya sabemos que la vieron pasar por ahí, que hay más de una persona que testificó eso, pero el resto se lo estoy contando yo como narrador, pues así lo leo yo. Pero eso implica que el narrador también conocía o pues conoció antes o después de los hechos a Emma, ¿no? Yo creo que es una o omisión que, o que, o que todo. en el mismo, pues si tú ves a mi modo de ver, pues no estoy confirmando nada, es una forma de lectura, que es como que cuando los policías hacen la investigación, venga, ¿usted qué hizo tal día? ¿Cierto? Ah, pues, no sé qué, estaba con Lowell, porque pues como cierra el cuento así, no con lo de los hechos, sino con la llamada, ocurrió una cosa increíble, el señor no aguanta, me hizo venir, no sé qué, sí o qué. Entonces, como que, pues, para poder hacer la investigación del asunto, pues tienen que entrevistar a los sujetos de los hechos. ¿Sí o qué? Sí. Entonces como que le empiezan, bueno, ¿usted qué hizo ayer? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba hoy? Ah, no sé qué, ¿y dónde estaba ayer? Tiene personas que le, le hagan pues la coartada, lo testifiquen que usted estaba en tal lugar. ¿Sí me hago entender?
Entonces cuando dice, No es consta porque en lo esté plural, entonces, confirmando, sino porque me dio cierta ilusión de la lectura, sí. ya. Pero bueno, y cuando dicen nos consta, entonces para vos es para nosotros los investigadores, ¿ok? El asunto, pero nos consta es porque el asunto es como que no se puede probar nada, por lo mismo que vos decías. No se puede probar que este asunto haya sido así. Como no se puede probar que realmente Lowellton había inculpado al papá, pues no se puede comprobar. Ella hizo todo eso por lo que el papá le había confesado alguna vez y que nadie más le había dicho. Por eso lo que yo decía, entonces hay unas cosas que se dicen, se especulan que él cree que son así, pero hay Por otras eso, cosas sitúate que el narrador eso es un policía que está contando una historia, Ujú, ujú. ¿cierto? Y el mismo policía tiene ciertos hechos ahí o ciertas ideas que va describiendo, pero que no puede confirmar, ¿cierto? Ujú, ujú. Ojo, nuevamente no es una afirmación, pues es como que me dio cierta sensación de que Cuca que hubiera sido así también el cuento, ¿sí? O que Suena terminara con chimba. esa posibilidad del investigador relatando qué fue lo que, pues cómo hizo su relato de qué fue lo que sucedió y la entrevista y todo el asunto. Ajá, como cuando llegan así en una escena del crimen en CSI que dice, vea, aquí la empujó, la tiró contra esto, le dio un hachazo, ahí está. Eh, Así como que una imagina vaina así. toda la pintura, pues sin realmente haber Ujú. estado ahí, pues. Y que lo que me gusta es que, pues yo no sé si a ustedes les dio la sensación, a mí me dio esa sensación y me gustó bastante que el autor no confirmara eso, inclusive con el juego del narrador omnisciente, ¿no? Ujú. Pero una cuca. De hecho, No yo sé qué dice Alex estaba Vallejo. pensando que podía haber sido también un error de escritura, ¿no? Porque, claro, el narrador todo el tiempo es omnisciente, a excepción Ajá. de esa pequeña frase. Y es como Pero que, es omnisciente, pero que no está, que es como en off, o que lo sabe, pero lo dice en off, pero aquí es como que nos consta, es como que, pero exacto. mira que eso es otro recurso que también utiliza mucho Dostoyevsky y es querido lector, no sé qué vainas, como ya más personal, pero sigue siendo omnisciente. Ujú. Entonces, a mí me parece una cuca pues que deje la duda pues, y que creo que eso hacen también los grandes relatos, como que deje la dudita de qué pudo haber sucedido en ese caso. Diego, ¿qué piensa? Que estoy teniendo como flashbacks. No sé si se me hace, no sé si estoy confundido, o recuerdo que cuando pues sí, el man, el dueño de la empresa, que se cambió el nombre, que andaba como muy azarado por muchas cosas, y que de hecho todo el mundo sabía que tenía un juguete, y no sé, no estoy seguro si él también se azaraba por la misma presencia de ese juguete que tenía en el cajón, o estoy cruzando Si él los... tenía, pues con ese fue ella lo mató a él, ¿no? Pero estoy confundido, no recuerdo si el man también es, no sé si había como una área ahí, porque la verdad me leí el cuento hace que Media hora. una media hora más o menos, y me lo leí una sola vez. No sé si estoy... Más- Recuerdo de que estuviera azarada por eso, o sea, no me acuerdo cuál fue la vuelta ahí con el arma. Yo sé que Lo voy a sé que buscar. con esa lo mató, ¿no? O sea, Pero ahí sí se narra que este man sí le tenía miedo a los ladrones. mm, Establecido en el desmantelado arrabal, temía a los ladrones. En el patio de la fábrica había un perro, un Ah, con gran el perro, y perro. en el cajón de su escritorio nadie lo ignoraba un revólver. todo el mundo sabía que el revólver estaba ahí. O sea, el man tal vez quería que la gente supiera que estaba ahí. O sea, como que yo con esto me puedo vender. Para que nadie le hiciera nada por el mismo miedo de los ladrones. Ujú. Sí, puede ser el asunto. Acabar Eh, el tiempo de la reunión. ¿Cuánto dice que queda faltando? Menos de un minuto. Ah, ok. Entonces, pues bacano también que vayan quedando así grabaditos para ir pasando al otro, ¿ok? Sí, 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 sí. Pasemos al otro si quieres. Vas a parar esta grabación aquí.